Sí. Estamos conectando a este sitio Sí, Zoom sí. y a YouTube. Correcto. La listo, dale. Ahora sí. Ya vimos que tú necesitas. ¿Ya pueden escuchar? Ya, sí. Si necesitan micrófono. ¿Me escuchan? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí, le escuchamos. Sí se escucha, sí se escucha. Buenas tardes con todos. Muy bien. Un saludo muy especial de parte de la organización Enríquez, de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad Católica de Oriente, UNIVA y de todas las organizaciones que han puesto su esfuerzo para que se pueda realizar este 19º encuentro internacional de investigación y gestión del conocimiento. Damos inicio a la mesa de trabajo. Esta es la mesa número 3. En esta mesa, el tema especial es sostenibilidad del medio ambiente. Tenemos 3 ponencias escritas y la idea es que ustedes vayan haciendo la ponencia en el orden que están aquí expuestas o presentadas. Y que tengan un tiempo entre 12 y 15 minutos para hacer la ponencia, y luego damos un margen de unos 15 minutos para preguntas, si hay preguntas de que está conectado en Zoom o de que está conectado en YouTube, o preguntas que podríamos suscitar aquí dentro de la mesa, ¿les parece? Prendan sus cámaras y micrófonos. Ok, muy bien. Muy bien, Marco, buenas tardes. De hecho, la Buenas primera tardes, buenas tardes, buenas tardes. De hecho, la primera ponencia que se presenta esta tarde es explorando el impacto socioeconómico del cambio climático y la sostenibilidad. La presenta ponente Marcos Dimana Álvarez y Sevilla Rosales y Gerson Pau. Son 3 personas, ¿cierto? Ok, muy bien. Entonces, estimados investigadores, iniciamos y tienen ustedes la palabra para la conferencia. Entre 12 y 15 minutos. ¿Podemos empezar? Marcos, ¿me están escuchando? Le escucho correctamente, señor. Le escucho correctamente. Vale. Ustedes son de una universidad de Perú. Exactamente, Universidad Nacional de Frontera de Sullana, Piura, Perú. Bien, muchísimas gracias. Nos indica cuando pueda comenzar. Mami. Ya puedes compartir. ¿Puedes compartir o tienes alguna dificultad?
¿Tienen dificultades para compartir la presentación? Sí, puede compartir. Marcos. Y buenas tardes, les escucho. Puedes comenzar. ¿Me escuchan? Sí, puedes comenzar, por favor. ¿Qué tiempo tengo, por favor, para la exposición? 15 minutos. Ya, muy bien, gracias. Voy a compartir, ¿se puede compartir, por favor? Sí. Muy buenas tardes, estimados amigos de la Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Marcos Timaná Álvarez. Soy docente de la Universidad Nacional de Frontera, Sullana, Piura, Perú. Y bueno, el día de hoy, agradeciendo pues por esta invitación para dar esta ponencia que se titula Explorando el impacto socioeconómico del cambio climático en la sostenibilidad de los suelos del Valle del Chira, provincia de Sullana, departamento de Piura, Perú. Bueno, este artículo científico lo he realizado conjuntamente con el ingeniero economista Semián Rosales Gerson Paul y quien le habla, economista Timaná Álvarez Marcos. Bueno, a manera de introducción de este artículo, en los países desarrollados, el capital social, incluida la confianza, las normas, la conectividad, el poder, puede influir en la adopción de prácticas sostenibles de gestión del suelo por parte de los agricultores. Estos factores afectan, pues, lógicamente, la percepción que tienen los agricultores con respecto al cambio climático y también la adopción de medidas de conservación del suelo y del agua como estrategias de mitigación. Entonces, en este contexto, el estudio sustentable de suelos emerge como una herramienta fundamental para enfrentar estos desafíos, ya que busca promover prácticas agrícolas que sean resilientes al cambio climático y contribuyan a ese desarrollo sostenible que hoy en día no lo hay. Hablamos de un crecimiento tal vez un desarrollo a corto plazo nada más. Entonces lo que buscamos es un desarrollo a largo plazo, lógicamente con prácticas agrícolas pues, que conlleven a ello, ¿no? A esta sostenibilidad. ¿Y qué pasa? Por lógicamente pues por medidas de conservación del suelo, el agua, estrategias, etcétera, ¿no? De eso es lo que trata justamente este artículo. Entonces, hay que examinar ese impacto de ese cambio climático en el suelo y sus implicancias socioeconómicas en los distritos de la provincia de Sullana. Entonces, el primer objetivo es medir y comparar costos y resultados bajo restricciones sociales. Nuevamente, porque todo esto buscamos un impacto positivo en nuestra población, en nuestra sociedad. Como segundo objetivo, mejorar la estructura del suelo, la disponibilidad de nutrientes, la retención de agua y la salud general del suelo, al tiempo que minimizan la degradación del suelo y los impactos ambientales. Hoy en día, pues el tema ambiental es importante, ¿cierto? Tomar medidas contra este cambio climático, contra estos efectos negativos del cambio climático. Y eso es lo que va orientado este artículo. Entonces, dentro de la metodología de este artículo tenemos que la investigación adoptó un enfoque descriptivo, correlacional, causal y cuantitativo. En cuanto a la población y muestra, la población y muestra de este estudio está conformada por 8 distritos, ¿cierto? De la provincia de Sullana, ¿no? Y su población, lo cual abarca a los habitantes por cada distrito. Se ha aplicado un muestreo por conveniencia, según pues en términos de lo que nos dice Etican el año 2016. Entonces, ¿cuál es la metodología del artículo? El método se emplea un método de matematización para abordar la dimensión cuantitativa del estudio, respaldado lógicamente por técnicas estadísticas. Con respecto al diseño, el diseño de la investigación se clasifica como no experimental, ya que no se han manipulado las variables. Con respecto al instrumento, se realizó una calicata en el sitio de estudio, donde se observó directamente los diferentes tipos de horizontes. En cuarto lugar, tenemos el análisis de datos. Los datos obtenidos a través de la encuesta fueron inicialmente procesados mediante el uso del software Microsoft Excel. Posteriormente se exportaron a una plataforma de Stata, versión 16, donde se aplicaron métodos estadísticos de correlación para poder generar estas tablas de frecuencia basadas en preguntas.
se tuvieron en cuenta las diversas dimensiones y sus correspondientes indicadores para cada una de estas variables, ¿no? Entonces ahí tenemos este cuadro, la tabla 1, variables socioeconómicas, EDAC, la variable EDAC, indicador la educación, en el género, variable género masculino, femenino, en el tema de estado civil, la variable estado civil, soltero, casado, viudo, en la variable miembros del hogar, el número de personas que conforman el hogar, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, incluido entre lo que son padres e hijos. Eh, el tema de la vivienda, ¿cierto? Si es propia, alquilada, prestada, ¿cierto? Eh, la actividad que realiza, ¿no? Agricultura, ganadería, etcétera, ¿no? El ingreso económico, si es la frecuencia semanal, mensual, anual, ¿sí? Y la variable otra actividad, pues, ¿cierto? Si es jornalero, estibador, agricultor u otra actividad. En la tabla 2 tenemos las variables de datos de producción agropecuaria en los suelos. Tenemos la variable superficie, que se mide por hectáreas, ¿no? La producción que se mide en kilos o a través de hectáreas. Los cultivos anuales, semestrales y la disminución de la productividad, porque bueno, puede tomar dos valores, 1 o 0. Entonces, en la tabla 2 estamos viendo que se abarca el tamaño o área de la unidad de producción agropecuaria, la famosa UPA, el tipo de cultivo y la producción total. Entonces, acá en esta tabla 3 tenemos las variables de degradación de suelos, la variable color del suelo, indicadores negro, rojo, gris, la variable topografía, si es plana, el indicador plano, quebrado, ladera. En cuanto al área degradada, la variable área degradada, esto se mide por hectárea, y también el tipo de erosión como variable, tipo de erosión, y el indicador que puede ser eólica, hídrica, química, antropogénica. Las variables utilizadas para evaluar el grado de degradación de suelo en los distritos de la provincia de Sullana, que son pues distritos como por ejemplo Bellavista, eh, Miguel Checa, Salitral, Querecotío, Lancones, ¿cierto? Ignacio Escudero, entre, entre otros distritos. Esto tiene un total de 8 distritos, la provincia de Sullana. En esta tabla 3, bueno, ya hemos visto, ¿no? El color de suelo, la topografía, el área degradada, el tipo de erosión, el suelo degradado, 1, 0, los eventos climatológicos, sequías, heladas, plagas, la temporalidad, ¿cierto? Anual, semestral, trimestral, mensual, el tipo de labranza, 0 o convencional. Estas son las variables utilizadas para evaluar el grado de degradación del suelo en los sitios de suelo. Entonces, en los resultados tenemos en esta tabla 4 la edad promedio de la población sudanense es de 45 años, con un nivel educativo predominantemente de secundaria, ¿no? Secundaria completa, y una media de 4 miembros del hogar. O sea, en promedio, pues en cada hogar hay un promedio entre papá, mamá y 2 hijos, 4 personas. Entonces, su nivel de ingresos económicos resultantes de la actividad agrícola y comparado con el salario básico, Querecotío pues muestra un porcentaje alto, un ingreso bueno, el 30%, aceptable 25%. Lancones tiene un ingreso bastante equilibrado. Marcabelica tiene un porcentaje significativo de ingreso muy bajo. ¿Cierto? Y así podemos seguir haciendo un análisis, como vemos ahí en este cuadro de doble entrada, donde a nivel de columnas tenemos pues a los distritos, Lancones, Querecotío, Salital, Marcabelica, Sullana, Bellavista, Miguel Checa, Ignacio Escudero, y a nivel de filas tenemos pues las características, el género, femenino, masculino, el nivel de educación, sin nivel, primaria, incompleta, primaria completa, secundaria completa, superior no universitaria, superior universitaria, estado civil, puede ser soltero, casado, conviviente, divorciado, viudo. Y en cuanto a la edad promedio, pues es el número de años, ¿cierto? Como ya lo dije, 45 años, en el caso de la provincia de Sullana, es el promedio de la población. Y en el caso del número de miembros del hogar, pues como verán, pues más o menos el promedio de 4 miembros del hogar, ¿cierto? Papá, mamá y 2 hijos. También podemos ver aquí en la figura 1 el ingreso económico en comparación al salario mínimo, ¿no? Ahí tenemos de color azul regular, aceptable, color naranja, bueno de color plomo, pobre de color amarillo y muy bueno de color azul, ¿cierto? Entonces, como verán, en Sullana, ¿cierto? Hay muy buenos, ¿no? En los más altos, ¿no? Si lo comparamos, bueno, también por ahí Bellavista, ¿no?
Marcabelica también por ahí, ¿no? En el resto está un poco bajos, Ignacio Escudero bajo. Eh, en cuanto a lo que es aceptable, pues vemos también ahí Marcabelica también, ¿cierto? Tienen aceptables, ¿no? Ignacio Escuderos, ¿no? ¿No? Y bueno, en lo que es pobre, pues tenemos ahí, pues, Lancones, ¿no? Lancones, Salitral, ¿no? Eh, Miguel Checas, ¿no? También hay una presencia fuerte, ¿no? Tenemos ahí los resultados también, en esta tabla 5 de la actividad económica, la unidad productiva agropecuaria, ¿cierto? Propia, rentada, prestada, en cuanto a la actividad económica, agricultura, ganadería, fruticultura, ¿no? En cuanto a la actividad rentable, comercio, ¿no? Otros. Si la actividad rentable, perdón, sí o no, la actividad económica, agricultura, ganadería, fruticultura, comercio, otros. Entonces ahí tenemos, de acuerdo a los distritos que ya he mencionado, Lancones, Crecotío, Salitral, Marcabelica, Sullana, Bellavista, Miguel Checa, Ignacio Escuderos, ¿no? Y ahí tenemos los porcentajes, pues, propias, ¿no? Más que todo hay una presencia en Marcabelica propia, ¿no? Y menor en Lancones, ¿no? En Salitral, ¿no? En Bellavista, ¿no? Y en otros son es bajos, ¿no? 20%, por ejemplo, en Sullana mínimo, ¿no? Entonces, rentada hay una mayor presencia, por ejemplo, en Salitral, por ejemplo, ¿no? En cuanto a lo que es prestada, pues la mayor presencia está en Marcabelica. En cuanto a la actividad económica, la agricultura, hay una mayor presencia en Marcabelica, ¿no? En cuanto a la ganadería, pues mayor presencia hay en el tema de Sullana mismo. En cuanto a la fruticultura, la más alta está pues en Salitral. En cuanto al comercio, la más alta pues está en Sullana, ¿no? Y en cuanto a si la actividad es rentable o no, pues sí, mayormente está en Sullana mismo, ¿no? En Bellavista, ¿no? Y en Salitral, ¿no? Y donde no es rentable, mayormente se ve pues en Marcabelica, ¿no? Esos son los resultados que arroja. Acá tenemos los cultivos de la unidad productiva agropecuaria en el sitio Lancones, ¿no? Cebolla, ajo, camote, arroz, haba, zanahoria, payar, ¿no? Mayormente sin una cebolla, ¿no? En el distrito salitral tenemos el plátano, mayormente, porque esta es una zona netamente bananera, banano orgánico se produce, lo cual es de exportación, y en menor porcentaje el arroz, pues el maíz y la yuca. En el caso de Lancones, mayormente cebolla y en menor porcentaje ajo, camote, arroz, haba, zanahoria, payar, ¿no? Son los productos que producen estos distritos. Entonces tenemos acá datos de la degradación del suelo, color del suelo, topografía de la unidad productiva agropecuaria, tipo de labranza que realiza, disminución, presencia de cangaguas, ¿cierto? Y también por distritos, ¿no? Entonces, donde está el color rojo, por ejemplo, mayormente hay presencia en Lancones, ¿cierto? En cuanto a la topografía plana, mayormente es en Querecotío, ¿no? Ondulada, mayormente es en Sullana, ¿no? Y así, en cuanto al tipo de labranza que realiza, pues cero y convencional, ¿no? Entonces, convencional mayormente es pues en Sullana, ¿no? O, perdón, en Miguel Checa, o Ignacio Escudero es la mayor convencional. En la presencia de cangaguas hay pues mayormente en Bellavista, ¿no? Entonces, la discusión nos dice que desde hace 19 años, según Vázquez 2020, las asociaciones de agricultores en la provincia de Sullana han estado produciendo y exportando banano orgánico. O sea, banano orgánico es el producto de bandera en la provincia de Sullana. Y ahí está su ejemplo Salitral, Querecotío, mayormente. Son los distritos de la provincia de Sullana con mayor producción de banano orgánico. Esto podría respaldar la ciencia de la sostenibilidad y las políticas regionales para sistemas locales verdaderamente resilientes. Según el Instituto Geofísico del Perú, argumenta que los suelos en la provincia de Sullana y de sus distritos tienen minerales muy ricos para la agricultura, teniendo un tipo de suelo arcilloso. El Ministerio del Ambiente, el MINAN, en el año 2021 indica que el Estado cuenta con un programa de incentivos para los agricultores, motivando al agricultor a mejorar sus tierras de cultivo. En cuanto a las conclusiones de este artículo, la causa principal de la degradación del suelo en los distritos que conforman la provincia de Sullana es provocada por la erosión antropogénica.
Las causas secundarias de la degradación del suelo son el tipo de riego, el uso inadecuado de agroquímicos y diferentes fuentes de contaminación. El 79% de los pobladores de distritos posee un nivel de ingreso inferior al salario básico, que está en este caso en los países en 1025 a la fecha. Bueno, se está estudiando la posibilidad de incrementarlo en unos días posteriores, meses posteriores, contribuyendo a la hipótesis de que los ingresos económicos de la agricultura familiar son inferiores al salario básico. Pues estamos hablando de una agricultura familiar de subsistencia, ¿cierto? Y es ahí donde tenemos que orientar las políticas públicas para mejorar esta agricultura familiar. Muy Esa bien. es la ponencia. Muchísimas gracias, estimados amigos de la Tiempo, Universidad de Guadalajara. si alguien de los que están conectados tiene una pregunta, aquí hay una pregunta de parte de nuestro relator. Yo quisiera preguntarle, Marcos, ¿cuál es la, pues yo sé que acabas de presentar la conclusión, pero quisiera que nos enteraras cuál es la gran conclusión del estudio que ustedes hicieron, o sea, o la recomendación que propondría el estudio. Sí, este estudio, como lo estaba mencionando en mi exposición, lo que busca, ¿qué pasa? Que nuestro país es netamente agrícola y lastimosamente la agricultura hoy en día es una actividad muy olvidada en nuestro país. Entonces, la agricultura debe ser la actividad económica que apalanque el crecimiento económico del país. Hoy en día lo es la minería, pero ¿qué pasa? Que con la minería no contribuye, o sea, contribuye al crecimiento económico cuando hay un muy buen precio de los minerales. Pero cuando el precio de los minerales cae, entonces nuestra economía también se contrae. Entonces, lo que estamos buscando aquí con este tema es un poco aportar con este estudio desde el punto de vista de tener una agricultura, pasar de una agricultura de subsistencia a una agricultura pues con mayor rentabilidad. Entonces las políticas públicas acá en el Perú deben estar orientadas a ello, a apoyar al agricultor, ¿no? A apoyarlo, por ejemplo, con asistencia técnica, apoyarlo con planes de negocios, con proyectos de innovación tecnológica, con un riego tecnificado, con buscarle, por ejemplo, lo que es tener, que tenga acceso a créditos, que tenga acceso a un mercado para que pueda exportar sus productos. Entonces, eso es lo que está faltando. Lastimosamente, la agricultura en nuestro país, desde la reforma agraria, ya por los años 70 a la fecha, pues prácticamente está venida a menos. ¿Cierto? Es verdad que hay un crecimiento fuerte, un aporte fuerte en la agroexportación en el Perú, pero a nivel de lo que es la agricultura pequeña, lastimosamente no se crece, está venida a menos porque hay lo que llamamos nosotros acá los mini latifundios, que son pequeñas extensiones de terreno, un cuarto de hectárea, media hectárea. Y usted sabe, pues, sobre ese tema de agricultura pequeña, pues, lógicamente, el agricultor está muchas veces olvidado y es una pequeña agricultura que prácticamente lo que cosecha lo consume. Entonces, ese es el aporte de nuestro trabajo. Lo que busca es sacar al agricultor de esa pobreza y que pueda, lógicamente, pues, contribuir este artículo a que incremente sus ingresos y que pueda salir de ese estado de pobreza en que se encuentra. Marco, muchísimas gracias a ti, a los autores de la ponencia, a la Universidad de la Frontera del Perú. Les agradecemos inmensamente su participación y le damos paso a los autores de la ponencia, evaluación del potencial de fotogramas sostenidos de aguas residuales agroindustriales en Girardot. Autor de la ponencia, Diana Lucía Sánchez Barrero, Zaira Tatiana Fletcher Manrique, Fabián Orlando Lozada Agudelo y Luisa Quintana Rodríguez, investigadores de la Universidad de Cundinamarca y Colombia. Por favor, se conectan los investigadores.
¿Tienes que autorizar aquí el micrófono? No, 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 Pero igual, se puede dar. Ahí está Luisa. Ah, O en general, el que siga. ¿Todos ellos van a exponer? no, ahí está Luisa. Luisa, pude. Luisa, ¿puede escucharnos? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Zaira, la compañera de Luisa. Sí, te escuchaba. Tú eres Luisa Quintana Rodríguez, ¿cierto? No, no, señor, soy Zaira Fletcher. Es una de las del grupo, lo pone como es. Entonces, la idea es que ya pueden empezar, pueden hacer la presentación para iniciar con la ponencia, 20 de 12 a 15 minutos para poder llevar a cabo la presentación. Entonces, empezamos con todo este ejercicio. Puedes activar tu cámara, compartir. ¿Los escuchas? Hola, buenas tardes. Ya estoy compartiendo la pantalla. Muy bien, esperamos. Muy bien. Estamos poniendo la ponencia entonces. Tienes 15 minutos. Bueno, buenas tardes. Somos estudiantes del programa de Ingeniería Ambiental. Actualmente estamos en octavo semestre en la Universidad de Cundinamarca, Colombia. Mi compañero es Fabián Lozada, Luisa Quintana, Lucía Chantre y quien les habla, Zaira Fletcher. Este es un proyecto en curso que estamos realizando en los laboratorios de la Universidad de Cundinamarca de opción de grado para recibir el título de ingenieros ambientales. Como pueden ver, nuestro proyecto tiene como título Evaluación de potencial de fotogránulos obtenidos de aguas residuales agroindustriales de Girardot para la producción de bioplásticos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Lucía Chantré y empezaremos hablando sobre la introducción. Los bioplásticos han surgido como una tendencia de producción en las industrias de plásticos y en investigaciones con el paso de los años. Esto se debe a que los componentes provenientes del petróleo, material con el que se fabrican actualmente los plásticos tradicionales,
tienen una descomposición de muy largo plazo, estimado como entre los 150 y más de 1000 años. Aunque su producción actualmente es limitada, un poco competitiva económicamente, se empieza a contemplar la alternativa ya de los bioplásticos, ya que su principal ventaja reside en hacerlo de material de origen vegetal. Entonces, esta es nuestra introducción. Seguimos con el planteamiento del problema. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, mi nombre es Luisa y yo les voy a hablar acerca del planteamiento del problema. Como todos saben, en la actualidad el plástico ha tenido un gran aumento en todo lo que conocemos, pues se estima que 17.000 toneladas de residuos plásticos van para los botaderos cada día, según la ONU, en el 2018. Posterior a ello, también la contaminación por aguas residuales es otra problemática de gran magnitud, ya que el 80% del agua utilizada en el mundo no se recolecta ni se trata. Con el agua residual se produce la eutrofización, que también es un problema que enfrenta hoy en día la gestión de las aguas superficiales. Eh, Ante la problemática de la contaminación por efluentes agroindustriales, surge esta alternativa de utilizar microorganismos fotosintéticos, como son las microalgas, para un tratamiento biológico, Para evaluar esta propuesta se plantea la siguiente pregunta de investigación. ¿Es viable producir bioplásticos a partir de microorganismos fotosintéticos presentes en aguas residuales agroindustriales en el país de Colombia? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, mi nombre es Fabián Lozada y pues les hablaré sobre tal de los objetivos generales y los objetivos específicos. Como tal, el objetivo general número uno, o bueno, objetivo general que tenemos, es que debemos como tal evaluar el potencial de los fotogránulos, que los fotogránulos son como un tipo de simbiosis entre la microalga y la biomasa que se genera dentro de unos fotobioreactores. Entonces tenemos que evaluar el potencial de estos fotogránulos obtenidos de microalgas presentes en aguas residuales agroindustriales en Girardot para la producción de bioplásticos como alternativa comercial en Girardot, Colombia y Loja, Ecuador. En el caso de los objetivos específicos tenemos dos. El primero que sería evaluar como tal la producción de bioplásticos por medio de los fotogránulos en cultivos misotróficos utilizando agua residual agroindustrial y con fuente de nutrientes. El segundo objetivo específico sería evaluar los procesos de producción de derivados de fotogránulos provenientes de aguas agroindustriales del municipio de Girardot, Cundinamarca. Bueno, aquí en diseño de metodológico encontramos que, digamos que el agua que estamos recolectando es un agua de tipo residual agroindustrial de un distrito de riego, cerca a Girardot, que es en donde pues estamos haciendo todo el proyecto. Específicamente en la vereda de Barzalosa, en las coordenadas que pueden ver en pantalla. Y digamos que a la hora de tomar los parámetros iniciales, tenemos en cuenta lo que es E. coli, TQO, el pH, sólidos totales, los volátiles, turbidez, oxígeno disuelto, fosfatos, amonios, nitratos y nitritos. Bueno, en esta parte, el diseño metodológico se abre en dos partes. Una la estamos realizando mi compañera Lucía y yo, y otra la está realizando mis compañeros Fabián y Zaira. En este proceso, nosotras traemos el agua, listamos los parámetros iniciales y los ponemos en unos cultivos mesotróficos abiertos con un régimen de luz variable.
El régimen de luz lo vemos aquí en la parte posterior e inferior, donde manejamos distintas horas de luz y oscuridad para ver en cuál de este fotoperiodo es donde se producen más fotogránulos. Tienen una agitación constante a 50 RPM y diariamente se toman parámetros como oxígeno disuelto, pH, turbidez y el tamaño de crecimiento del fotogránulo. Después de cada tiempo de retención hidráulica se extraen los fotogránulos para un posterior proceso. Aquí luego se realiza la caracterización final, donde igualmente se realizan los parámetros que mencionó ahorita mi compañera, como DQO, fosfato, amonio, nitratos, bueno, todos los que mencionó ella. Y la biomasa creada se coloca en un embudo de separación para posteriormente llevarlo a un vortex donde como que lo mezcla y luego este se pasa a un horno a 60 grados en un periodo de 12 horas y por último se pesa la biomasa producida y se almacena. Aquí ya llegamos a lo que es la producción del bioplástico. Como ya tenemos la extracción de las microalgas, lo que pasaremos a hacer es la producción. Para esto utilizamos ingredientes como lo es el almidón, la glicerina, el agua destilada y la biomasa que es microalgal. Y para su preparación lo que hacemos es en una plancha de calentamiento lo ponemos a una temperatura y a unos RPMs. Esto lo hicimos a 350 RPMs con una temperatura que llega a los 60 o 70 grados. Se retira y se extiende en una bandeja de silicona y se lleva al horno a una temperatura de 45 grados por 12 horas. Este es uno de los que tenemos hechos, de los que ya nos dio. Eh, Nos ha dado así de una forma transparente y pues un poco flexible. Luego pasamos a lo que son los ensayos de biodegradabilidad. Para esto utilizamos lo que es la tierra, se prepara una mezcla de suelo con materia fecal de vaca. Se recortan los bioplásticos en cuadros de 1 centímetro por 1 centímetro, se hacen 4 réplicas y por cada transcurrido 5 revisiones se va tomando la fotografía para mirar si esta, perdón, por 12 días y se va mirando si esta es biodegradable. En cuanto a los análisis térmicos y mecánicos de los bioplásticos, pues como aún estamos en el proceso de la creación del bioplástico, aún no hemos realizado estos ensayos y pues estos son los que se realizarán en la Universidad Técnica Particular de Loja, en un convenio que hicieron estas dos universidades. En cuanto a los análisis de propiedades térmicas, se realizará un análisis termogravimétrico y análisis térmico diferencial bajo una atmósfera de nitrógeno a una velocidad de calentamiento de 20 grados centígrados sobre minuto para observar el patrón de degradación del bioplástico. Posteriormente, también se harán los análisis de propiedades mecánicas, donde se realizan pruebas de resistencia a la tracción, módulo elástico y la elongación a la rotura. Todo esto desarrollado a temperaturas ambiente y bajo condiciones controladas de humedad relativa, siguiendo los estándares ASTM D 638 correspondientes. Mm, Luego de esto, Luego de esto, vamos a utilizar lo que es un sistema de diseño superficial de respuesta. Es una herramienta estadística que permite lo que es la identificación de las condiciones óptimas para un proceso experimental y con el objetivo de maximizar o minimizar lo que es una variable de respuesta. Esto es lo que hace principalmente este diseño que se llama Strava. Bueno, eso lo vamos a hacer con un profesor que nos está ayudando y pues igualmente se utilizará los factores con 3 niveles que permite evaluar lo que es el efecto de 3 factores con 3 niveles cada uno. Este diseño se basa en lo que es la creación de un conjunto de experimentos que combina lo que son los diferentes niveles de cada factor.
Bueno, acá entramos a la parte de diseño metodológico número 2. En esta parte lo que vamos a ver como tal es la parte de la abstracción. Entonces tenemos en un fotobioreactor una biomasa celular. Esta biomasa se somete a 1000 RPM durante 10 minutos. Obviamente, pues para poder que la biomasa quede en el parte del fondo del tubo. Bueno, tenemos la concentración de masa. Esta concentración de biomasa se debe tener en dos tubos como tal. Para poder, estos dos tubos toca pues someterlos a un lavado con agua destilada. Luego de lavado con agua destilada a los dos tubos, tenemos que agregarle 2 mililitros de hipoclorito de sodio al 5%. Luego de esto, solamente a uno de los tubos se le va a agregar cloroformo y posteriormente se someten los dos tubos a vortex, es decir, a una gira, bueno, a un movimiento de rotación dentro del tubo durante 2 o 3 minutos para que se pueda dar una mezcla homogénea. Luego de esto sometemos los dos tubos a un baño María a 45 grados centígrados durante 45 minutos. Por favor, sigue. Luego de someterlos a baño María a 45 grados durante 45 minutos, se retiran al tubo que solamente tenía hipoclorito, se le añade cloroformo y se someten nuevamente al borde durante 2 o 3 minutos perdón, se someten al borde durante 2 o 3 minutos para poder obtener nuevamente una mezcla homogénea. Luego de tener la mezcla homogénea, lo que hacemos es como tal la, centrifugar la mezcla final prácticamente para poder generar un rompimiento en la estructura de la célula. Entonces se someten a 6000 RPM durante 10 minutos. Retiramos la parte de hipoclorito de sodio y la parte de biomasa y dejamos solamente la parte de cloroformo en el viales de vidrio con la tapa de rosca. Siguiente, por favor. Digamos que para una aclaración, antes de la extracción debemos estar en una producción de PHAs, que son los polihidroxialcanoatos, en donde básicamente tenemos una combinación o una simbiosis de bacterias y microalgas, en donde pues ellas bajo un estrés, eh, en donde no van a recibir como nitrógenos, fosfatos, pues ahí van a hacer su producción de los PHAs y ya luego pues entramos a la extracción, que fue la que antes mencionó mi compañero. En pantalla encontramos lo que es la cuantificación para el rendimiento de los PHAs, en donde pues encontramos una ecuación en donde se divide lo que es el peso del polímero extraído sobre el peso de biomasa. Luego encontramos también lo que es la ecuación de la pureza de los PHAs, en donde colocamos la masa del PHA sobre la masa extraída del polímero. Luego de esto tenemos la caracterización. Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos diferentes características bueno, para cada ítem. Tenemos la característica de estructura y el método por el cual vamos como tal a estudiarlo, a analizarla, sería la resonancia magnética nuclear, o el RMN. Tenemos también las propiedades térmicas, que sería ya el método de análisis termogravimétrico, que sería TGA. Tenemos la parte también de estructura química, que sería el espectro de RMN de 1H y 3S utilizando un espectrómetro Bruker DX500. Y tenemos como última característica lo que sería la cromotomografía de gases acoplado a masas. Y el método sería la identificación y cuantificación de los monómetros constituyentes de los PHAs que se realizará mediante GC y IMS. A ver, Sí. estoy escuchando. Igual dar un minuto más para que haya las conclusiones del estudio, por favor. ¿Qué pena? Perdón. Un minuto más para que haya las conclusiones del estudio, porque ya se acabaron los 15 minutos. No te entiendo, qué pena. Se van a... Sí, señor, ya nosotros terminamos. Ahora lo que vamos a hacer es mostrarles un video que nos hizo nuestra Universidad de Cundinamarca con lo que hemos hecho y un resumen de todo lo que hemos hablado. Es que tenemos un minuto más. Es un minuto.
técnica particular de Loja. En este proyecto estamos intentando desarrollar bioplásticos de origen natural, es decir, a partir de microalgas y bacterias heterótrofas, como alternativa a los plásticos tradicionales. Como a partir de la biomasa obtenida de los fotogránulos se puede obtener un biorrelleno que en conjunto con glicerina y almidón se obtiene un bioplástico biodegradable, un material sostenible que reemplazará al plástico tradicional. Los polihidroxialcanoatos, o por sus siglas PHAs, son biopolímeros producidos por microalgas y bacterias. Los fotogránulos se dan a partir de aguas residuales agroindustriales y agitación, y estas son la asociación entre microalga y bacteria. Cuando alcanzan cierto tamaño, precipitan. Gracias a esta estructura distintiva, los fotogránulos superan significativamente la eficiencia de los lodos activados convencionales en el tratamiento de aguas residuales. Vigilado Mineducación. Muchas gracias por su presentación. Quisiera hacerles una pregunta. ¿Están todavía conectados? ¿Señor? Sí, señor, sí, señor. Muy bien. Yo quiero preguntarles, ¿hay posibilidad de pasar a la fase de producción? ¿Cuentan con presupuesto o por alguna financiación externa para la producción o solamente van a estar en la fase de investigación? Pues por el momento solo estamos en la fase de como aún no lo podemos producir a gran escala, estamos intentando ver las condiciones y en qué mm, cantidades es donde sale un mejor bioplástico. Pero aún para producción a gran escala no, no, no tenemos primero presupuesto y aún no tenemos como tal definido. Ok. ¿Alguno de los asistentes está conectado? ¿Tiene alguna pregunta a los ponentes? No, no escucho. Bueno, les agradecemos inmensamente su participación de la Universidad de Cundinamarca y pasamos inmediatamente a la presentación de la ponencia Evaluación de la fauna, Ixtacorum y excelencia regional para el tratamiento de aguas residuales mediante una humedad artificial de flujo superficial en el campo de la Universidad de Dinamarca. Yo creo que sus compañeros también, un compañero de los ponentes, nos conectamos, pasamos a la presentación. Los estudiantes y investigadores María Camila Serna Rosano y Julie Stephanie Peña Apache. Podemos comenzar cuando ustedes estén conectados. Hola, buenas tardes. Sí, ya comparto. Ok, ya está compartida la pantalla. Podemos comenzar. Está silenciada. Tienes tu micrófono apagado. Enciende tu micrófono. Ya, qué pena. Ok. Somos estudiantes de pregrado de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Cundinamarca, seccional Girardot. Nosotros estamos en un proyecto en curso para la opción de grado como ingenieros ambientales. Mi compañera Julia Stephanie Peña, quien les habla, María Camila Serna.
Nuestro trabajo se titula La evaluación de la Heliconia setacorum y la Escherichia reginae para el tratamiento de las aguas residuales mediante un humedal artificial de flujo subsuperficial en el campus de la Universidad de Cundinamarca. Entonces partimos de la importancia que tiene el recurso hídrico tanto para el sostenimiento de la vida como para el funcionamiento de los ecosistemas. Se tiene que solo el 2,5% del agua disponible en el mundo es dulce y menos del 1% está disponible para consumo humano, extendiendo su importancia en la utilización de producción de energía, producción agrícola o en el uso industrial. Sin embargo, este recurso enfrenta una amenaza debido a la contaminación y el aumento poblacional generando una alta demanda. Se tiene que para el 2021 alrededor del 36% de la población mundial vivía en situación de estrés hídrico y se espera que para el 2050 esta cifra aumente a un 52%. Específicamente en Colombia, se tiene que solo el 49% de los municipios presentan plantas de tratamiento de aguas residuales y para el 2020 solo se realizó el tratamiento del 53% de las aguas residuales municipales en el país. Y esto genera no solamente una problemática, una problemática a nivel del recurso hídrico en los ecosistemas acuáticos, sino que también se convierte en una problemática de salud pública, ya que para el 2050 el DANE explicó que 6 de cada 100.000 niños mueren a causa de enfermedades diarreicas debido a la contaminación de los cuerpos hídricos. Es por esto que surge la necesidad de implementar soluciones más sostenibles a estos sistemas convencionales, específicamente donde se presenta una ineficiencia o una inexistencia de los mismos, como las plantas de tratamiento de aguas residuales. Por esto, nuestro proyecto propone la evaluación de 2 plantas ornamentales conocidas como la heliconia y el ave paraíso para el tratamiento de las aguas residuales de la Universidad de Cundinamarca mediante un humedal de flujo subsuperficial. Bueno, entonces como el planteamiento del problema, tenemos que, pues la problemática ambiental gira en torno a lo que es la contaminación de las fuentes hídricas, en especial estas que son como fuentes abastecedoras a la población. Entonces tenemos que estos se enfrentan a varios problemas, como lo son los vertimientos de las aguas residuales domésticas, sin ningún tipo de tratamiento antes de su vertimiento. También tenemos como los desafíos que enfrenta la implementación de una PETAR partiendo de sus altos costos y la complejidad que puede llevar a esto su funcionamiento. También la falta de las PETAR en los municipios como Girardot y como la mayoría de municipios en nuestro país. Y al igual, pues la responsabilidad que tienen las instituciones y es donde pues traemos a correlación la Universidad de Cundinamarca como institución y como generadora de grandes volúmenes de agua residual. Y pues posteriormente su vertimiento sin ningún tratamiento. Puedes pasar por. Entonces, pues teniendo en cuenta esto, es relevante traer a relación la sentencia que se llevó a cabo hacia el río Bogotá, conocido como uno de los ríos más contaminados de nuestro país, donde se responsabiliza a todos los municipios aledaños a la fuente hídrica y los que posteriormente pues le hacen sus vertimientos directos. Teniendo en cuenta esto, pues la Universidad de Cundinamarca busca la implementación de estos proyectos sostenibles para la búsqueda no solo de la descontaminación del ecosistema, sino para generar un impacto ambiental directo hacia las poblaciones y la mejora de la salud. También apoyar al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible identificados en el número 6, 11 y 12 y al igual pues contribuir al sistema de gestión ambiental de la universidad y poder ser reconocida también como una universidad verde. El objetivo general entonces de nuestro proyecto es evaluar como la eficacia de estos 2 tipos de plantas ornamentales en la remoción de la carga contaminante. Como objetivos específicos, pues ya tenemos como tal determinar la eficacia y la efectividad de la remoción de la carga contaminante, materia orgánica, de nitrógeno y fósforo. Y pues por último, diseñar un sistema de humedal artificial para el tratamiento de las aguas residuales.
Entonces, para partir a nuestro proyecto, la pregunta generadora que nos surgió fue cómo podemos contribuir como institución de educación superior a la mitigación de la contaminación de los cuerpos hídricos de la región mediante la gestión de las aguas residuales. También a partir de esta, ¿qué tan efectivas son estas especies ornamentales en la reducción de la carga contaminante presente en las aguas de nuestra institución? Entonces, ya como desarrollo teórico, tenemos que las aguas residuales domésticas son el resultado de las diferentes actividades que realizamos en nuestros hogares, como la descarga de los sanitarios, el uso de lavamanos, las duchas, el uso de lavaplatos y también en instituciones donde no se realizan actividades industriales. Es por esto que estas aguas resultan con una gran cantidad de materia orgánica, de jabones, de grasas, hasta de microorganismos patógenos. Es por esto que la importancia del tratamiento de estas aguas debe hacerse no solamente con sistemas convencionales, y pues existen también los sistemas no convencionales, como lo son los humedales artificiales, que básicamente realizan procesos de fitorremediación para el tratamiento de las aguas residuales, imitando las funciones de los humedales reales en sus procesos naturales. Entonces, de este tenemos dos tipos, el tipo superficial y subsuperficial, que es el que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Básicamente el fluido va a pasar por el sistema radicular por debajo de la superficie. Y de este tenemos dos tipos de flujo vertical y horizontal, que es el que vamos a utilizar nosotras, en el cual pues el fluido va a pasar lateralmente por el sistema. Em, Entonces, para ya nuestro diseño metodológico y los materiales que tuvimos en cuenta, se dieron entonces 3 recipientes plásticos, 2 para contener el agua residual y 2 para propiamente para la construcción de nuestro humedal. Un soporte, la grava media que es nuestro sustrato, las plantas ornamentales anteriormente seleccionadas y pues el agua residual que se iba a tratar. Entonces, para la construcción de nuestro humedal de flujo subsuperficial, empezamos con la adecuación de los recipientes, donde se le adaptó una llave de goteo de entrada y salida, y de salida, la selección del sustrato, la selección de las plantas ornamentales que duraron un periodo de adaptación al agua un mes. El tratamiento de las aguas residuales ya se inició con una caracterización de estas aguas institucionales para tener en cuenta cómo el estado en las que éstas se encontraban y sus parámetros. Ahí se inicia la medición de parámetros físico-químicos y pues por último se busca la validación de los resultados mediante una valoración estadística de una NOVA de 2 entradas. Para los criterios de funcionamiento de nuestro humedal, tenemos un caudal de entrada y de salida de 0.123 mililitros sobre segundos a un tiempo de retención de 3 días. También tenemos la caracterización inicial de las aguas residuales tanto de la universidad como de agua residual sintética que realizamos de temporada alta y de temporada baja. Entonces, ya para nuestros resultados, tenemos que para la primera agua residual, la heliconia, bueno, que corresponde a la temporada alta, la heliconia tuvo altos porcentajes de remoción, específicamente el 95, el 82 y el 47% para DQO, nitrógeno y fósforo respectivamente. Pues en las gráficas podemos observar la tendencia decreciente que tienen y esto corresponde pues a la remoción de la carga contaminante que realizó esta especie. También podemos observar la diferencia de color en las aguas que obtuvimos inicialmente y finalmente. También para nuestra agua residual número 2, también la heliconia obtuvo altos porcentajes de remoción del 99, 98 y 95% para DQO, nitrógeno y fósforo. Igualmente podemos observar las gráficas, una tendencia decreciente y pues la clarificación del agua aquí en la imagen superior. Para nuestra la primera agua residual, específicamente para la de Paraíso, también obtuvimos altos porcentajes de remoción del 94, 91 y 87% de QO, nitrógeno y fósforo respectivamente, como podemos observar en las gráficas y en la imagen, el agua clarificada. Y por último, para nuestra segunda agua residual, también observamos altos porcentajes de remoción y cabe resaltar que la segunda agua residual tuvo una mayor carga contaminante inicial respecto a la anterior, a la primera. Entonces también podemos ver las gráficas con una tendencia decreciente que corresponde a la remoción de los contaminantes.
Ya como los parámetros físicos, podemos observar que este era nuestro humedal, la imagen de la izquierda era nuestro humedal al principio, apenas lo montamos, y ya hasta ahora podemos observar el crecimiento de las hojas, un color más fuerte, más vigorosidad y pues la presencia de nuevas flores. Entonces, ya para nuestra discusión, tenemos que los resultados que nosotros obtuvimos, los altos porcentajes de remoción se deben a diferentes procesos que están ocurriendo dentro de nuestro sistema. Específicamente, para la remoción de la de cubo tenemos procesos de fitodegradación por parte de las plantas, que básicamente ellas están produciendo enzimas degradadoras de materia orgánica y están propiciando el ambiente para microorganismos benéficos y que ellos puedan realizar la descomposición microbiológica de la materia orgánica que está entrando. Respecto a la remoción de los nutrientes, específicamente en el nitrógeno, también tenemos procesos de fitoabsorción y fitoextracción, que es básicamente que las plantas por medio de las raíces están absorbiendo el nitrógeno disponible en el sistema, que está en forma de nitratos y nitritos. Esto se debe a las bacterias nitrificadoras y desnitrificadoras que están en el sistema. Entonces, aquí influye la concentración de oxígeno, el tiempo de retención y el pH que manejamos. Igualmente para el fósforo tenemos procesos de fitoabsorción y fitoextracción, que básicamente también las plantas van a absorber el fósforo que está en forma de ortofosfato, que es asimilable por las plantas, y también el sustrato va a hacer un proceso de absorción del fósforo presente. También tenemos la comparación con otros resultados, con otras investigaciones. Específicamente encontramos muchas investigaciones que utilizaban la heliconia como planta ornamental en la remoción de la carga contaminante de aguas residuales y también obtuvieron porcentajes de remoción específicamente de cubo bastante altos. Tenemos desde el 75% de remoción hasta un 95% de remoción para esta especie. Igualmente, para la evaluación del nitrógeno también se obtuvieron altos porcentajes de remoción, cerca de un 70%. Y específicamente para el ave paraíso encontramos también estudios donde los porcentajes de remoción específicamente de cubo también son bastante altos, más del 80%. Igualmente para fósforo total de un 50%. Y cabe aclarar que, bueno, en este estudio hicieron una anotación en donde especificaban que el ave paraíso resultó en un crecimiento mayor frente a otras especies también evaluadas, pero esta tuvo hojas más grandes, más verdes y pues la producción de más flores, que igualmente ocurrió en nuestro caso, en nuestro sistema, el ave paraíso tuvo como una respuesta con más vigorosidad en las flores y en las hojas. Entonces, ya como conclusión, tenemos que la eficiencia en la disminución de la carga orgánica, específicamente en los nutrientes de nitrógeno y fósforo, se debe a los procesos de nitrificación y desnitrificación que están ocurriendo en nuestro sistema y también a la fijación de iones de ortofosfato por parte de estas especies. También la remoción de la carga orgánica definida como la de QO se presenta también en altas cantidades debido a las condiciones ideales para que estos microorganismos se puedan desarrollar y puedan realizar estas actividades de degradación de la materia orgánica. Como otra conclusión, Julie. Como otra conclusión, entonces tenemos pues la óptima adaptación que tuvieron los dos tipos de plantas, evidentemente en las fotografías como se evidencia, en su vigorosidad y pues también se debe a los mecanismos de fitoabsorción y fitoextracción que realizan las mismas. También pues finalizando, se deben tener en cuenta que pues las pruebas de laboratorio son muy necesarias para definir si existe un mejor rendimiento entre las especies y esto pues se va a hallar mediante la implementación de un análisis de estadístico por medio de una NOVA, un análisis de varianza. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el excelente uso del tiempo. Les quería preguntar a los que están conectados en la red, si tienen alguna Ay, pregunta. sí. Compañeros. ¿Aparece alguna pregunta? Mande ¿Aparece alguna pregunta? en el chat. Ya no aparece ninguna pregunta, pero fue por la máxima calidad de la discusión. Una discusión muy bien realizada por Camila y Yuri.
También les pregunto, ¿qué tipo de financiación tienen ustedes para hacer ese proyecto? Si solamente es con financiación de la universidad, si tienen algún convenio con alguna otra empresa, o financiación del municipio. Cuéntenme cómo ha sido eso, o lo han hecho por su cuenta. Eh, la pregunta es acerca de la financiación, sí, es que escucho con un poco de eco. Con un fondo, La pregunta sobre la financiación del proyecto, ¿sí? sí, sí, sí. No, es netamente de la universidad. Todo ha sido financiado por la universidad. No hemos tenido como otros ingresos por parte de otras empresas o del municipio. Todo ha sido por parte de la universidad. Bueno, agradecemos la participación de estas estudiantes investigadoras, de su disponibilidad y medio ambiente, la participación de los investigadores también de la Universidad de la Frontera del Perú, de los estudiantes investigadores de la Universidad de Cundinamarca, y la preocupación de los estudiantes de ecología y ingeniería ambiental tienen sobre todo por el agua, que es nuestro gran recurso, el recurso. Agradecemos la participación de los asistentes a estas mesas. Esperemos que puedan seguir conectados mañana en las conferencias centrales, puedan seguir conectados mañana en los paneles y las conclusiones. Muchas gracias y hasta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.